Hola, ¿qué tal? Pues ya nos encontramos al final de esta cuaresma. El domingo pasado fue el quinto domingo y ahora con este domingo que sería el sexto, con el cual se inicia la Semana Santa. Este domingo es muy especial, generalmente todos lo recordamos desde nuestra infancia, mejor conocido como el Domingo de Ramos de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este domingo nos vamos a encontrar precisamente con la narración de toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte, ¿sí? Y después, en la Semana Santa, haremos como una ampliación, como un zoom a cada uno de los elementos desde los diferentes evangelios que la Iglesia nos está presentando. Pues bien, aunque nuestro evangelio del día de hoy es muy grande, es el Mateo capítulo 26 a partir del versículo 14 y hasta que termina el capítulo 27, aunque es muy largo, pues no me detendré en los detalles muy pequeños, sino más bien haré una lectura global. Esta lectura global la aprendí del doctor Brad Petrie. Me gustó mucho, sobre todo porque toma 6 elementos muy importantes en la narración de este Evangelio de San Mateo. ¿Sí? El primer elemento que nos narra es acerca de poner los ojos en el lugar donde Jesús, ¿verdad? Donde Jesús va a orar a su pasión, ¿verdad? Antes de ir a ese lugar donde Jesús, ¿verdad? Se sienta y remarca que es la cena pascual. El segundo elemento es ese que les decía, el lugar a donde va a orar, el Getsemaní. El tercero es acerca del maltrato que recibe Jesús en su pasión, en su aprehensión por mano de muchas personas, ¿no? El cuarto es acerca de lo que cuando Jesús nos narra que Judas fue quien le traiciona y recibe 30 monedas de plata. El quinto elemento es acerca cuando Pilato pone Barrabás o Jesús, ¿a quién liberamos, verdad? El sexto elemento es acerca de las palabras, continuamente las últimas palabras de Jesús en la versión de Mateo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que continuamente pensamos y repensamos el significado de estas palabras. Y por último, el séptimo elemento es ya la conclusión cuando Jesús es llevado a ser enterrado, ¿sí? Acerca del lugar donde fue enterrado. Bien, estos elementos me parecieron fascinantes porque, como hemos hablado en los diferentes videos, Mateo tiene la intención de presentar que es Jesús a donde llega la ley y los profetas llegan a su culminación. Es decir, la escritura se cumple perfectamente en Jesús. Y recordamos esas palabras después de las bienaventuranzas. No he venido a abolir la ley de los profetas, sino he venido a darles completa plenitud. Sí, bien, con esto en mente vamos a ir desembarañando, vamos a ir penetrando poco a poquito con estos 6-7 elementos que me gustaría ir platicando con ustedes. Bien, pues vamos a invocar el nombre de Dios y lo trazamos con la cruz, muy importante. Ahora cuando invoquemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la señal de nuestra salvación, especialmente cuando vamos a estar reflexionando todo alrededor de la cruz de nuestra salvación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por quedarse aquí conmigo. Los invito a leer detenidamente la Sagrada Escritura y después de este pequeño video poder continuar leyéndolo, profundizando lo que el Señor nos inspire y así empezar una semana muy santa. La semana, me gusta mucho esta frase, que cambió el mundo. Nosotros también somos invitados a insertarnos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Mateo capítulo 26 a partir del versículo 14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo.
¿sí? Así comienza nuestro evangelio de una manera dramática, en donde un Judas, ¿sí? Judas, después en el segundo momento estaré platicando más detenidamente de ello, ¿sí? En el cuarto momento, más detenidamente de ello, pero lo retengamos aquí. Voy a continuar la lectura. El primer día de los ácimos, y este es el primer punto, el primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? ¿Sí? Mateo insiste en que la última cena, como le llamamos nosotros, la última cena con sus discípulos, no es otra cosa más que cuando Jesús se sienta con sus discípulos y celebra la cena pascual. Y escuchemos: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. ¿Sí? Prepararon la Pascua. Al atardecer, estaban a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le habría valido no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Bien, ahí paramos y es el primer elemento donde están precisamente los panes ácimos y lo que hace falta es el cordero. Recordemos que esta cena pascual fue allá desde el capítulo 12 del libro del Éxodo, que fue instituida y dice, debe ser algo para siempre. Siempre en esta fecha se celebrarán. ¿Y qué están celebrando? La salida de Egipto a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Jerusalén, la nueva Jerusalén. Entonces Jesús, tomando este elemento, ¿verdad? Y Mateo, haciéndonos eco de este elemento, nos habla de una nueva salida, de una nueva Pascua. Ahora la salida es de Jerusalén hacia la nueva patria celestial, el cielo. Es decir, una nueva liberación. ¿Sí? Cuando nacemos, cuando Dios nos da la existencia, no es para vivirla en esta tierra totalmente, sino estamos llamados a trascender, a vivir en la eternidad. Entonces habla de una nueva Pascua, en la cual seremos liberados del pecado, ¿sí? De la esclavitud. Entonces, si los israelitas de alguna manera, la salida de Egipto nos anunciaba la salida definitiva de la esclavitud, ¿sí? De la esclavitud a la cual los seres humanos estamos sometidos para poder ir a la patria celestial. Y por eso en este tiempo de Cuaresma pues se celebran estos 40 días de una manera sacramental. Entonces ese es el primer elemento, ¿verdad? Y el Cordero, pues lo vemos ahí, que ¿quién es el Cordero? Entonces no tan solo Jesús da su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Que es precisamente el Cordero. Él es el Cordero. Esto es mi cuerpo, cómanlo. Porque en la cena pascual no tan solo se comía el pan sin levadura, sino que también al sacrificarse el cordero tenía que comerse todo, y si no alcanzaba tenía que invitar a otra familia, ¿no? Pero todos tenían que participar de ello. Y aquí Jesús, el nuevo cordero es su cuerpo y su sangre que será derramada. Él es el mismo que se entrega, Él es el cordero. Entonces ahí vemos a Jesús, sacerdote,
¿sí? Vemos que Él es también el Cordero sacrificado que se entrega. Un nuevo sacerdocio, como va a decir la carta a los Hebreos. No un sacerdocio que viene de los levitas, sino un sacerdocio que viene de acuerdo al rito de Melquisedec. Bien, dejo solamente ese comentario para no tardarnos mucho. El segundo elemento es acerca del Getsemaní, ¿sí? Continuamos nuestra lectura en versículo 30. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí. Porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con los discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Después volvió junto a los discípulos, se encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por 2ª vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar se encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por 3ª vez repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Segundo elemento. Entonces, si el primer elemento hablábamos de la cena pascual y ahora era una nueva cena, una nueva liberación, ahora encontramos ahí, primero, cuando nos anuncia que va al Monte de los Olivos y al Jardín del Getsemaní. Bien, en algún momento en otro video expresaba esto, de no en la tradición de la Biblia, no lo podemos encontrar ahí, pero en los escritos de los rabinos, los que meditaban la escritura, pero hay comentarios al Antiguo Testamento, a la Biblia de los judíos, pues hablan que ellos han simbolizado siempre que el árbol de la vida, aquel del paraíso, el árbol de la vida es un árbol de olivo, ¿sí? Y el jardín del Getsemaní, la palabra Getsemaní en arameo significa la comprensión de los árboles para obtener el nuevo olivo. Entonces, hacer esta mención, pues, ¿qué está prefigurando? Si prefiguraba ahí la nueva alianza, ahora prefigura la cena pascual, ahora prefigura al nuevo Adán, ¿sí? Al nuevo Adán. Es decir, que Jesús mismo es el Adán nuevo que va a... ¿Se acuerdan cuando cerraron las puertas del paraíso allá en el capítulo 3 para que no tuvieran acceso, fueron expulsados del ser humano? Y ahora Jesús va a reclamar y abre esas puertas del paraíso para tener acceso a la vida. ¿A cuál vida? A la vida eterna, a la vida en la que Él nos va a conducir, ¿sí? Por eso en estas lecturas va a decir: aquel que mantiene mis palabras, ¿sí? Aquel que cumple mis mandamientos, no probará la muerte. O va a decir en otro elemento, como cuando fue la reflexión del Evangelio pasado de San Juan, capítulo 11, con Lázaro: el que escucha mis palabras, aunque muera, vivirá, tendrá vida eterna, ¿sí? Entonces es el nuevo Adán que accede al árbol de la vida, al árbol de la vida para tener la vida en plenitud.
Bien, ese es el elemento un poquitito. El tercero, precisamente vamos a hablar de la otra prefiguración que es de Isaías, del siervo sufriente. Tengamos los ojos abiertos para escuchar lo siguiente. Dice así. Entonces, Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar. Deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole: Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él podría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que cumpliera lo que estaba escrito en los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego le escupieron en la cara y la bofetearon. Otros lo golpearon, diciéndole: Tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Bien. Voy a saltar la parte donde Pedro se acerca, donde Pedro es puesto a la prueba y lo niega 3 veces y canta el gallo, ¿verdad? Como le había dicho Jesús. Pero en esta parte, lo que vemos condensado cuando es arrestado Jesús y este maltrato, vemos cómo se cumple la profecía de Isaías acerca del siervo sufriente, que él precisamente va a ser aquella persona que cargará encima todos nuestros delitos y que será y que su rostro ya no tenía un rostro de humano, ¿sí? Donde sufre todas las burlas, los golpes, incluso los escupitajos acerca de la violencia del ser humano. Entonces ahí tenemos ese tercer elemento. El cuarto elemento es muy, muy importante. Si vamos de hecho, este es uno de los que me fascinan. Vamos a saltarnos esta parte de Pedro para que nos alcance el tiempo y vamos a ir al capítulo 27. Vamos a regresar a nuestro amigo Judas, que ya lo hemos escuchado 2 veces. Primera, cuando dice que andaba buscando cómo venderlo por las 30 monedas. Después, cuando va y dice, es ese, arréstenlo. Y ahorita ese es el tercer elemento. Capítulo 27, versículo 3. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó.
Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en la que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Bueno, aquí aparte de que se cumple esta profecía que nos dice Mateo del profeta Jeremías, bueno, ¿a qué nos recuerda esto? ¿A qué nos recuerda esta venta? Si vamos hasta en Génesis, allá en el capítulo 36 y 37, vamos a encontrar la historia de otro inocente, de José. José, que su hermano Judá es el que lo vende por 20 monedas de plata. Y entra nuevamente a la esclavitud, es que el que lo lleva a Egipto, y ahí podríamos prefigurar su caída, ¿sí? La muerte, ¿sí? Y que lo dieron por muerto. De hecho, le dijeron a su padre que había muerto. Y podemos prefigurar también la resurrección, porque el faraón es el que lo exalta, ¿verdad? Lo exalta y lo pone al manto de tal manera que es el segundo después del faraón y es el que da nueva vida a aquellos que pasaban hambruna, aquellos que vivían en la desoladez del desierto, ¿sí? Encontramos un nuevo elemento. Entonces, la sangre del inocente, el nuevo José, el hijo amado, el hijo preferido, ¿sí? Encontramos ese nuevo elemento. Vamos al cuarto, ese es el cuarto elemento. El quinto elemento lo vemos desde el versículo 11 del capítulo 27, que le damos a dar esta lectura. Continuamos después de la profecía que se cumple de Jeremías. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Jesús Barrabás. ¿Cómo se llamaba? Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te mezcles en el asunto de ese justo, nuevamente la palabra justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes, los ancianos, convencieron a la multitud de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿a cuál de estos dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso de libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Este cuarto elemento. Me gustaría tener un video por cada uno de estos elementos, aunque voy muy rápido, pero quisiera que de alguna manera tuviéramos como toda la perspectiva de este evangelio, lo que Mateo nos está regalando. Y entonces es importante saber el nombre. Le pone que el Barrabás es el apellido, Jesús Barrabás, y Jesús el llamado el Mesías. Y ¿recuerdan? Bar significa en arameo hijo. Bar-Abás, hijo del Padre. Eso significa Jesús, hijo del Padre. Pero no quisiera ser muy extenso. Tenemos al verdadero Jesús, el Hijo del Padre, el Hijo amado del Padre que acabamos de ver, el José, el nuevo José. Pero no nos convence este Jesús,
Muchos de nosotros queremos más violencia, queremos más milagros, queremos cosas, incluso hacer justicia por nuestra propia mano. No nos gusta la paciencia de Dios, no nos gustan los tiempos de Dios. Y entonces elegimos continuamente a Jesús Barrabás, el Hijo del Padre. Jesús el Hijo del Padre, pero aquel que nosotros, digamos de alguna manera, aquel que nosotros postulamos, la manera en cómo nosotros queremos que sea el Hijo del Padre. Queremos que nos salve, como vamos a estar escuchando que le gritaban los sumos sacerdotes y la gente que pasaba y los soldados. A ver, si tú eres el Mesías, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. A ver, bájate de la cruz. ¿Sí? En esa perspectiva. Entonces aquí se muestra, pues, dice ahí, toda nuestra violencia y se muestra al verdadero Hijo del Padre, Jesús llamado el Mesías. El sexto elemento es precisamente en el versículo 27 que es un poquito largo esta parte, cuando, bueno, ahí lo golpean y me gustaría que saltáramos hasta el versículo 45, de acuerdo al tiempo, llevamos 26 minutos, dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde saltamos toda la parte cuando pues lo llevan a crucificar y donde a Simón de Cirene lo obligan a cargar la cruz hasta el Gólgota, ¿verdad? Y donde le dieron a beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo, ¿verdad? Y después de donde se reparten sus vestiduras. Entonces ya está crucificado. Dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Entonces siempre recordamos que a las 12 del día es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y Él vive en agonía 3 horas y a las 3 de la tarde muere. De ahí lo de la Divina Misericordia, lo de la coronilla de la Divina Misericordia, muy importante, ¿sí? Hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó en voz alta, Elí, Elí, lema sabactani. Dice Mateo, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron, está llamando Elías. Esto significa que no conocían el hebreo que está utilizando Jesús, está hablando en hebreo. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de la caña le dio de beber. Pero los otros decían, espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó el Espíritu. Cuando leamos esto en la Eucaristía, en la misa, en la celebración litúrgica, aquí nos vamos a poner de rodillas un momentito, ¿sí? Pero dos elementos. Las últimas palabras de Jesús son Elí, Elí, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, y dice, y entonces Jesús, clamando otra vez con voz fuerte, entregó su Espíritu. Dos elementos. Entonces nos encontramos con el Salmo 22, que lo podemos leer, que ahí dice así, Dios mío, así comienza el Salmo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no me respondes, de noche no encuentro descanso. Y sin embargo tú eres el Santo, que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. ¿Sí? Es un salmo muy hermoso, es un salmo que cuando estamos en momentos de mucho dolor, en momentos donde se nos oscurece el sentido de la vida, es muy hermoso unirnos ahí. Es decir, Jesús está, voy a poner una imagen, está bajando a las profundidades del infierno donde hemos estado todos nosotros y donde estamos muchas veces ante la incomprensión de los misterios de la vida, especialmente ante la enfermedad, ante la muerte, ante la injusticia, ante la calumnia, ante todos esos elementos. Ahí decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Parecía ser que estaba la humanidad en los labios de Jesús que clama al Padre. Y entonces ahí vemos al nuevo David, ¿sí? Que en los labios de Jesús hace esa expresión por toda la humanidad. Y me gustaría citar un número desde el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 26 a 2606, empezando desde el 2605. Me gusta mucho, habla en este número, recoge todas
todos los últimos dichos, las últimas palabras de Jesús en la cruz, las 7 palabras como lo tenemos conocido nosotros, ¿sí? Las 7 palabras recogidas de los 4 evangelios, ¿sí? Y dice, hasta ese fuerte grito cuando expira entregando el Espíritu, ¿sí? Hasta este fuerte grito que exclama Jesús en voz fuerte cuando entrega el Espíritu. Dice, todos los infortunios, el 26:06, de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado, ¿sí? Dice que Él grita, y ese grito, ¿verdad? Es todas las voces recopiladas, toda la historia, todos los gritos que claman y nuestros propios gritos que claman a Dios. Ahí Jesús lo gritó. Por eso dice en fuerte voz, ¿sí? Y dice, he aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Ahí me quedo, ¿sí? Es decir, que no tan solo es que Dios nos escucha a través de ese gran clamor de Jesús, que ahí está nuestro propio clamor, sino que también el Padre responde con la resurrección de su Hijo. Cuando nosotros clamamos, Él ya nos ha respondido con la resurrección de su Hijo. Por eso Pablo va a decir, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana serían nuestras esperanzas, vana sería lo que nosotros estuviéramos deseando. Y bien, entonces, para ir cerrando, me encanta entonces el sexto elemento, el nuevo David. Hemos visto la nueva Pascua, hemos visto el Getsemaní, el nuevo Adán, hemos visto el siervo sufriente de Isaías, hemos visto el nuevo José, hemos visto el verdadero Hijo del Padre, hemos visto el nuevo David. Y finalmente, pues, la conversión de los gentiles, ¿sí? La conversión de los gentiles. Este me encanta porque es un elemento muy importante, que cuando Jesús realmente está muriendo, dicen inmediatamente después de ese grito, y que en la liturgia nos vamos a hincar, inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos de los cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Versículo 54. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, ¿sí? Se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y ahí comienza la conversión de los gentiles, ¿sí? La conversión, llamados a expander la salvación. La primera gracia, para Mateo, la primera gracia no está en uno de los ladrones, como lo pone Lucas, el que nosotros llamamos el buen ladrón, ¿verdad? Sino que lo pone en el centurión, que es el primero que cree verdaderamente en una profesión de fe total. Bien, pues con esto cierro, ya tengo 33 minutos, con esto cierro simplemente pues invitarlos a meditar y entrarnos increíblemente en esta Semana Santa, ¿verdad? Esta Semana Santa quiere llevarnos desde Jerusalén de un modo apasionado, el nuevo reino de la libertad y la plenitud del amor entre los hombres, ¿sí? Quiere llevarnos desde Jerusalén a una manera nueva y apasionada en el reino de la libertad y en la plenitud del amor. El elemento muy importante es que también esta Eucaristía va a ser diferente, y la dejé hasta el final para decir eso, que vamos a recibir unas palmas, y se va a leer el Evangelio cuando dice Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, y que históricamente pues la gente salió con palmas y pusieron mantas en el piso para que Jesús caminara, y eso se va a leer al inicio, ya sea que haya procesión o que no haya procesión, ¿sí? Pero esta evocación se hacía para cuando los reyes llegaban, ¿sí? Cuando los reyes llegaban, y la prueba es de que cuando llegaban y no llegaban a conquistar, pues no llegaban en un caballo, sino el rey, cuando llegaba a visitar su propio territorio, llegaba en un burrito.
¿sí? Precisamente para evocar que no venía en planes de guerra, sino que venía a visitar a su gente. Pero el salmo, el salmo por que habla de esto de Hosana en el cielo, pues es un salmo muy importante, que es el Salmo 118, y que no tan solo dice que es el rey el que viene, sino que dice aquí, voy a leerlo en el versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor, Salmo 118, nosotros lo bendecimos desde la casa del Señor, el Señor es Dios y Él nos ilumina. Ordenen una procesión con ramas frondosas hasta los ángulos del altar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces este rey no tan solo es rey, sino también es sacerdote, ¿sí? Que va a llegar y es conducido este rey a sacrificar, a hacer el sacrificio por el perdón de los pecados. Entonces vemos que esto se aplica perfectamente a Jesús, que es Jesús el que sube al altar de la cruz para expiar nuestros pecados, para volvernos a devolvernos la comunión con el Padre y de alguna manera revelar toda la violencia que tenemos los seres humanos y entonces convertirnos, llamados a la conversión, ¿sí? Y entonces eso es lo que hacemos en la Eucaristía, ¿sí? Lo que hacemos en la Eucaristía es sumergirnos con Jesús y ir al altar, y ahí celebraremos la nueva Pascua. Ahí celebraremos la Eucaristía, el sacrificio único de Jesús que nos trae la salvación. Y así comenzamos nuestra Semana Santa. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta Semana Santa sea un momento de mucha profundización, pero especialmente de una vida nueva para ustedes y para sus familias. Nos vemos en la Eucaristía.